Gracias por estar con nosotros. Pasamos a la tercera parte de esta enseñanza intitulada La Biblia y la familia. En esta tercera parte vamos a hablar acerca de la comunicación en la familia, o sea, la manera como debemos interactuar en el seno de una familia. La base bíblica de esta enseñanza se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 22 hasta el 29, y luego capítulo 6, versículos del 1 al 4. Voy a invitarle para que abra su Biblia, la tenga lista ahí en este pasaje. Vuelvo a repetir, es carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 29, luego capítulo 6, versículos del 1 al 4, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor ahí en cuanto a la interacción en la familia. Respecto a la interacción en la familia, la comunicación, hay muchas ideas y la mayor parte de personas se basan en las tradiciones, en las culturas, en la idiosincrasia. Y escuchamos comentarios como, es que así me trataban mi papá y así voy a tratar a mis hijos. O mi papá me cuenta que así lo trataban sus abuelos y así debe tratar a la familia. Bueno, la tradición familiar a veces aporta cosas buenas, pero lo mejor, la excelencia, la encontramos en la palabra del Señor respecto a instrucciones para la interacción dentro de la familia. Y aquí hay varias cosas. Primero tenemos instrucciones para las esposas, para los esposos, para los hijos y para los padres. Este tema es muy amplio y estoy tratando de resumir lo más esencial para no abordar mucho tiempo, y espero que con esto disipemos las principales dudas, porque desafortunadamente a veces la palabra del Señor se ha prestado para mala interpretación en base a los que tienen prejuicios o en base a los que no exponen correctamente. Y tenemos primeramente lo que la Biblia, lo que el Señor nos dice respecto al rol de las esposas en el matrimonio. Y el rol de las esposas es obediencia. Y voy a leer los versículos del 22 al 23, al 24, perdón, Efesios capítulo 5. Dice: las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y este pasaje ha sido motivo de mucha controversia. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla, esperando que ayude a aclarar las cosas que a veces no se entienden. Y en estos versículos encontramos las 5 cosas siguientes. En primer lugar, la obediencia es una experiencia de todo ser humano. Todos en este mundo, al venir a este mundo y formar parte de una familia, debemos pasar por la experiencia de la obediencia, porque estaremos sujetos a una autoridad visible e invisible, que es Dios. El mismo Señor Jesucristo, en segundo lugar, es ejemplo de obediencia, siendo Dios, siendo creador. Él tuvo que obedecer y sujetarse a unos padres terrenales. Lucas capítulo 2 habla acerca de esto, que una de las características del Señor Jesucristo en su desarrollo humano fue la obediencia, y eso le permitió hallar gracia delante de toda la gente que le rodeaba. Jesús fue ejemplo de obediencia, y aunque en algunos momentos Él tuvo que empezar a manifestar en su vida la voluntad del Padre Celestial, por ejemplo, cuando se fue al templo, cuando se quedó en el templo en Jerusalén y los padres se regresaron sin encontrarlo, cuando ellos regresaron y lo regañaron, la Biblia dice que regresó y les obedeció. Entonces la obediencia no es nada denigrante. En los evangelios encontramos un ejemplo de obediencia al Padre Celestial. Jesús fue ejemplo de obediencia al Padre Celestial. Por ello el Padre Celestial repitió varias ocasiones: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La obediencia no es fácil. Y por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, Jesús agonizó, el Señor agonizó al someterse a la voluntad del Padre Celestial en un acto de obediencia.
Una tercera cosa que debemos entender en cuanto a obediencia es que la obediencia no implica inferioridad. El hecho de que alguien se someta a la autoridad de otra persona no significa que esa persona sea inferior, que valga menos. Eso no es cierto. Y la Biblia es muy clara. El apóstol San Pablo, o la Biblia toda desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de que ambos sexos son iguales ante Dios. Ambos reflejan la imagen de Dios. Ambos son de grande estima ante los ojos de Dios. Ambos son salvos con la misma sangre. Ambos van a ir al mismo cielo. No va a haber cielo para los hombres y cielo para las mujeres. El rol es temporal por causa del plan de Dios para el matrimonio y para la familia. Una cuarta cosa, la obediencia es una necesidad organizacional. Todos los grupos humanos tienen un liderazgo. Y en todos los grupos humanos tiene que haber alguien que se someta a ese liderazgo. En la escuela el maestro, y eso no implica que los alumnos sean menos. Los alumnos son importantes, porque un maestro sin alumnos no es maestro. Y los alumnos sin maestro, pues no pueden denominarse alumnos. Y así podríamos citar otros ejemplos. Y en la familia, para que el liderazgo funcione, para que el varón como líder pueda dar buenas cuentas, pueda cumplir con su responsabilidad delante de Dios, pues tiene que encontrar gente que le obedezca. Y la primera que tiene que aprender este rol es la esposa. Y más adelante, siguiendo el ejemplo de la esposa, los hijos. Una de las cosas tristes que tenemos en este tiempo son las familias disfuncionales, que son monstruos de 1000 cabezas, donde hay un tremendo desorden, donde la autoridad no existe, porque el liderazgo ha fracasado, y en gran parte porque no ha habido un ejemplo de obediencia dentro del hogar. Una quinta cosa que podríamos añadir es que la obediencia no es servilismo, no es esclavitud, sino es un acto de colaboración, de ayuda mutua. De hecho, cuando el Señor creó a la mujer, vimos en una lección pasada, o mejor dicho, en la primera parte de esta lección, el Señor pensó que la mujer fuese la ayuda mutua, la colaboradora de Adán, para que de esa manera ambos, con un objetivo común en la familia y en el hogar, puedan ir hacia adelante y alcanzar lo que se proponen. Muchas ocasiones también aquí los objetivos que se tienen durante el noviazgo o los primeros años de matrimonio no se cumplen porque falla el liderazgo. Y falla el liderazgo porque falla la colaboración, falla la obediencia. Entonces eso es lo que la Biblia nos enseña, y es muy diferente de lo que a veces se maneja en cuanto a las cuestiones de misoginia, que desafortunadamente a veces se ven aún dentro de las iglesias cristianas. La responsabilidad de los esposos de amor, y si la obediencia es algo que implica un precio, el amor implica un precio más alto. Voy a leer versículos 25 al 29, estoy en Efesios 5, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El ejemplo de amor para los esposos es Cristo Jesús. Amar como el Señor Jesucristo. Un amor que implica una entrega total. El amor de Cristo implicó humillación. El Señor Jesucristo, por amor, nació en un establo y fue recostado en un pesebre maloliente, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Por amor, el Señor Jesucristo se entregó en un acto de servicio constante durante 3 años y medio. Viajó miles de kilómetros tal vez. Se ocupó del hambre de los hambrientos, de la sed de los sedientos, de la enfermedad de los enfermos, del dolor de la gente. Su pasión era ayudar a los que sufrían. Ese es el amor de Cristo. Y finalmente, por si no bastara todo esto, se entregó completamente hasta la última gota de su sangre.
Estuvo dispuesto a sufrir física, mental, emocional y espiritualmente, aún a sufrir el abandono de su Padre Celestial, clavado en la cruz del Calvario, todo por amor. Y un amor así dignifica y perfecciona, porque el amor de Cristo ha perfeccionado a la iglesia. Personas que sufrían de carencias de amor, que no valían nada, al venir a las plantas de Cristo y experimentar el amor de Cristo, han vuelto a adquirir valor y han sido útiles, se han levantado de donde se encontraban, de la corrupción, de la inmundicia, de la inutilidad. Y el amor en el hogar tiene como propósito el perfeccionamiento del cónyuge. Dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa y que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo recuerdo una ocasión, hablando acerca del matrimonio, unos muchachos que tenían tal vez una semana de casados tuvieron un choque muy fuerte, y como la muchacha tenía un carácter fuerte, pues le ganó el pleito al muchacho, y él se salió muy triste, se sentó en la puerta de su casita. Yo iba pasando por ahí, ellos asistían a la iglesia, y lo llamé: acompáñame, vamos al centro a comprar unas cosas. Y ya fuimos platicando. ¿Qué pasó? No, hermano, nunca me imaginé que ella tuviese un genio tan feo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no era tal la princesa que tú escogiste. No, hermano, no, ni siquiera me imaginé. Mira, en el matrimonio no se nos pide que tengamos un certificado que nos califique como cónyuges. Eso se va dando conforme pasa el tiempo. Tu esposa o tu mujer o tu princesa está aprendiendo su rol. Apenas lleva una semana. Le falta mucho por aprender. Y es cierto, Dios le va a enseñar, Dios, oramos por ella, pero tú vas a ser un factor determinante. Si le tienes paciencia, si a pesar de las perezas de su carácter tú la sigues buscando, le das muestras de cariño, le provees, en fin, eres tolerante, te la vas a ganar. Y ella va a ser una buena esposa y una buena madre de tus hijos, pero el precio que tienes que pagar es el amor, porque lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Llegamos como piedras brutas a la iglesia, pero con el paso del tiempo el amor de Dios nos perfecciona, y Él espera que tengamos el nivel suficiente para poder ir al cielo. Y dice aquí que una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, de tal manera que de pecadores perdonados el Señor nos lleve a santos, perfeccionados y sobre todo transformados a la semejanza del Señor Jesucristo. Y más adelante dice que el amor debe ser como a sí mismo, dicen los versículos 28 y 29, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El amor tiene que ser empático, siguiendo la regla de oro. En San Mateo capítulo 7, versículo 12, como parte del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice que como querramos que la gente nos trate, así debemos tratar a los demás. Y esto primeramente se da con los que están más cerca, en la familia. Así como querramos que nos trate nuestro cónyuge, así debemos tratarlo. Empáticamente, sí, procurando necesidades de todo tipo. Entonces este es el reto que el Señor pone delante de los esposos. Luego seguimos con los hijos, y aquí nos pasamos a Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, y dice, al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Ese es el rol de los hijos, el mandamiento de Dios para los hijos en la comunicación familiar, en la interacción en la familia. Y se habla de obediencia en el Señor, obedecer en el Señor. Fíjense ustedes que la preposición en
es muy significativa en este versículo y nos habla del modo en que tienen que determinarse las acciones. O sea, establece un limitante. La autoridad de los padres no es absoluta, la obediencia no es absoluta. Los límites los determina el Señor, los determina Dios, como si el Señor Jesucristo es el que diera las órdenes. El Señor Jesús nunca le daría a nuestros hijos una orden denigrante para mal de ellos, algo que ofenda a Dios. Él siempre habrá de ordenar cosas justas, y así las órdenes de los padres tienen que ser justas para que los hijos puedan obedecer en el Señor, la obediencia en el Señor. Luego, aparte de la obediencia, la honra, honrar a los padres. Y el texto griego en este pasaje, para honrar, utiliza la expresión timao, que por aquí está, por ahí debe de estar, timao. Timao significa, entre varias cosas, primero, dar brillo, algo que ya por el uso ha perdido su lustre, su brillo. Vamos a pensar en una joya con el paso del tiempo, aunque sea el metal más precioso, pues se ensucia, se pone negrita. Entonces, para que vuelva a relucir en su estado original, tenemos que pulirla, tenemos que limpiarla. Eso es timao, dar brillo. A veces con el trato en el hogar, como que los padres se ensucian, porque los padres somos humanos, cometemos errores. Pero a través de la honra, los padres vuelven a brillar, como en la primera infancia. Timao significa poner precio. Y a veces les preguntamos a los muchachos, a los hijos de familia, ¿cuánto vale tu padre? ¿Te has puesto a pensar cuánto vale? Y pues haciendo un análisis sincero, sobre todo entre más tiempo pasa y pensamos en el esfuerzo, sacrificio que han hecho los padres, nos damos cuenta que valen mucho, sobre todo cuando el Señor ya se los ha llevado. Lo que nos queda es un reconocimiento a su memoria, pero es importante entender eso desde que somos niños, desde que los hijos son niños, son jóvenes, para que después no se llenen de remordimientos. Reconocimiento es honrar, es reconocer los méritos, respetar, admirar el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, la entrega de los padres, porque aunque los padres somos imperfectos, somos humanos, particularmente los que conocemos al Señor, daremos lo mejor de nosotros por la crianza de nuestros hijos. Y hay una doble promesa en cuanto a este mandamiento, para que te vaya bien. Todos los hijos tienen un proyecto de vida. Bueno, desean que todo les salga bien, pues hay que cumplir con este mandamiento. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y la longevidad está en la bendición de Dios, porque Dios es la fuente de la vida. Y la longevidad es consecuencia de obedecer este mandamiento. Finalmente, tenemos el rol de los padres, la manera como los padres se comunican con los hijos, la manera como interactúan. Versículo 4. Y dice aquí: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Otra versión dice: criadlos con instrucción. Una de las cosas que repetimos a los padres es: primero instruyan a sus hijos antes de dar órdenes, para que ellos sepan lo que deben hacer y lo que no deben hacer, para que ellos sepan lo que se espera de ellos y no les tomen por sorpresa, porque si les regañan o los castigan por algo que no les han enseñado, eso no es justo, eso es una injusticia. Pero una vez que ellos sepan lo que se espera de ellos, que hayan sido instruidos debidamente, entonces sí viene la amonestación y el correctivo. ¿Por qué? Porque ya se está desobedeciendo con premeditación, alevosía y ventaja, como una manifestación de la naturaleza humana.
Y luego dice, del Señor. Aquí yo encuentro en el texto griego noutesia. Noutesia significa bajo el control. Algunos traducen este versículo de la siguiente manera: con la mente bajo el señorío de Cristo, no a través de acciones impulsivas, no en arrebatos, no en actos de violencia, sino en los 5 sentidos, con el temor de Dios, para que de esa manera no suceda lo que dice la primera parte de este versículo: abuso de autoridad. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Abuso de autoridad que lastima emocionalmente. Muchos hijos desafortunadamente han sido marcados emocionalmente y ha sido por causa del carácter de los padres, en momentos de violencia al disciplinar a los hijos. Y a veces desafortunadamente también la violencia física. Una de las cosas tristes es la violencia interfamiliar, que en la mayoría de los casos se sucede por causa de la actitud impulsiva de los padres. Es muy triste escuchar a los padres que dicen: son mis hijos y yo hago con ellos lo que quiera. No es cierto. No son los hijos no son propiedad de nosotros los padres. Son los hijos que Dios nos encarga y de los cuales un día vamos a tener que rendir cuentas. Para concluir la enseñanza de este día, en la enseñanza intitulada La Biblia y la familia. Dios quiere que las familias sean felices, por eso nos instruye. Y la pregunta aquí es, estimado amigo, hermano, ¿es su familia feliz? ¿Qué recuerdos tendrán sus hijos cuando se vayan de casa y formen su familia? ¿Cómo hablarán de ustedes como matrimonio, como padres? ¿Qué le comunicarán a los futuros nietos? Bueno, si tratamos de manejar la familia basados en nuestro criterio, o en la cultura, o en la idiosincrasia, o en las tradiciones, vamos a cometer muchos errores, por buenas intenciones que tengamos. Pero si seguimos los consejos que establece la palabra del Señor, nos vamos a evitar muchas cosas tristes, porque la Biblia es el manual infalible para la familia, es el mejor manual para la familia. Léanlo ustedes, padres de familia. Abuelos, compártanlo con sus hijos. Tíos, compártanlo con los cuñados o con los hermanos. Y finalmente eso necesitamos compartirlo con las nuevas generaciones, para que en este tiempo de caos, en el que la familia está en grave peligro por el humanismo, el ateísmo y muchas ideologías que son un grave riesgo para la familia, nuestras familias puedan salir adelante con la ayuda de Dios. Gracias por atendernos, y yo quisiera terminar con una oración sencilla por todas las familias que habrán de ver este video. Padre Santo, gracias por tu palabra, y en tus manos ponemos todas y cada una de las familias que estarán viéndonos, Señor. Tu bendición descienda sobre esos hogares, tu palabra sea de bendición para ellos, tú seas el que gobiernes estos corazones, y en toda situación, Señor, tú gobiernes esos corazones y les ayudes a salir adelante, Señor. Especialmente por las familias disfuncionales, Señor bendito. En tus manos todas y cada una de las familias. En el nombre de Jesús. Amén.